Los lugares más inhóspitos del mundo, la lucha contra la naturaleza extrema. Nuestro planeta es un lugar lleno de maravillas, pero también de extremos. Existen lugares donde la vida parece imposible, donde la naturaleza desafía cualquier intento de supervivencia humana. Hoy, nos adentraremos en los rincones más inhóspitos del mundo, donde el calor, el frío, la sequedad y la altitud crean paisajes desoladores. Lugares donde pocos se atreven a aventurarse, pero que nos muestran la increíble resistencia de la vida y el espíritu humano. ¿Qué se necesita para sobrevivir en estos ambientes tan extremos? ¿Cómo es que la vida persiste donde todo parece hostil? Acompáñanos en este viaje a lo desconocido. Iniciemos. El desierto de Lut, Irán, el horno del planeta. El desierto de Lut, en el sureste de Irán, ostenta el título del lugar más caluroso de la Tierra. En 2005, los científicos registraron una temperatura asombrosa, 70,7 grados Celsius en su superficie. Aquí, la arena se convierte en brasas y el aire se torna sofocante. La pregunta es, ¿cómo puede sobrevivir cualquier organismo en un lugar tan abrasador? La misión de entender la vida en este ambiente aparentemente inhabitable ha llevado a científicos a estudiarlo de cerca. Han descubierto que, increíblemente, ciertos microorganismos pueden vivir en estas condiciones extremas. Son capaces de sobrevivir al calor extremo, escondidos en las grietas de las rocas, donde la temperatura es apenas más moderada. Sin embargo, para los humanos, la vida aquí sería imposible sin tecnología avanzada. El desierto de Lut no es solo una demostración del poder abrasador de la naturaleza, sino también un testimonio de la adaptabilidad de la vida, aunque en formas muy básicas. A pesar de su aridez, se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar los límites de la vida. La Antártida, el desierto blanco. Ahora, nos dirigimos al otro extremo del termómetro. La Antártida, el continente más frío, seco y ventoso del mundo. Aquí, las temperaturas pueden caer hasta los menos 89,2 grados Celsius. Un verdadero infierno helado. Los humanos han establecido bases científicas aquí, en una de las últimas fronteras de la exploración. El reto es enfrentarse a los peligros del frío extremo, la falta de recursos y la oscuridad perpetua durante el invierno. Para enfrentar estos desafíos, los equipos científicos viven en instalaciones especialmente diseñadas para resistir las condiciones extremas. La alimentación, el agua y el calor deben ser cuidadosamente gestionados. Los trajes especializados y los sistemas de calefacción permiten realizar investigaciones en el exterior, aunque solo por periodos cortos. La investigación científica en la Antártida ha dado lugar a descubrimientos cruciales sobre el cambio climático y la historia geológica del planeta. Este continente congelado sigue siendo uno de los lugares más hostiles para el ser humano, pero también uno de los más valiosos para la ciencia. La cordillera del Himalaya, viviendo en las alturas. Nos trasladamos ahora al techo del mundo, el Himalaya. En esta cordillera se encuentra el monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Pero más allá del Everest, existen comunidades que viven en altitudes extremas, donde el aire es escaso y las condiciones de vida son duras. Sobrevivir en alturas superiores a los 4,000 metros es un desafío constante. Los seres humanos están diseñados para vivir en niveles bajos, donde el oxígeno abunda. A estas altitudes, el aire tiene menos oxígeno, lo que hace que las actividades más simples se vuelvan agotadoras. Las comunidades que habitan en estas zonas, como los Sherpas, han desarrollado adaptaciones genéticas únicas que les permiten vivir en estas altitudes.
Para otros, escalar estas montañas implica un riesgo enorme. Cada año, montañistas de todo el mundo intentan llegar a la cima del Everest, muchos sin lograrlo. Aunque vivir en las alturas del Himalaya es extremadamente difícil, las personas que lo hacen muestran una increíble resistencia y fortaleza. Sin embargo, para los que vienen de fuera, la naturaleza implacable del Himalaya cobra un alto precio en vidas y recursos. El Valle de la Muerte, Estados Unidos, un nombre apropiado. De vuelta al calor, llegamos al Valle de la Muerte en California, uno de los lugares más áridos y calientes de Norteamérica. Las temperaturas aquí pueden superar los 56 grados Celsius y las lluvias son prácticamente inexistentes. A pesar de estas condiciones implacables, el Valle de la Muerte es el hogar de una sorprendente cantidad de vida. El reto es encontrar las estrategias que han permitido a estas especies sobrevivir. Animales como el borrego cimarrón y el coyote han adaptado sus comportamientos y hábitos para sobrevivir en este entorno. Se alimentan de plantas resistentes a la sequía y encuentran refugio en la sombra durante el calor del día. Los humanos, por su parte, han utilizado el valle como campo de pruebas para la resistencia física y mental, con competiciones como la ultramaratón Bad Bater. El Valle de la Muerte es un recordatorio de que, aunque la naturaleza puede parecer implacable, la vida siempre encuentra una manera de adaptarse. La resiliencia de las especies que habitan este entorno es un testimonio de la capacidad de la vida para superar las adversidades más extremas. La depresión de Danakil, Etiopía, el infierno en la tierra. Finalmente, llegamos a la depresión de Danakil en Etiopía, uno de los lugares más bajos y calientes de la Tierra. Con temperaturas que superan regularmente los 50 grados Celsius, volcanes activos y lagos de ácido sulfúrico, este es uno de los lugares más extremos del planeta. La vida aquí no es solo desafiante, sino peligrosa. A pesar de esto, los Sefar, un grupo nómada, han vivido en la región durante siglos, extrayendo sal de las vastas llanuras para subsistir. Los Sefar han desarrollado un conocimiento profundo del terreno y las técnicas necesarias para sobrevivir en este ambiente hostil. Mientras tanto, los científicos estudian la región por sus similitudes con condiciones que podrían encontrarse en otros planetas, como Marte. La depresión de Danakil es un lugar que desafía la comprensión de la vida humana y extraterrestre. Es un recordatorio de que, en los rincones más extremos del planeta, la supervivencia humana depende tanto del ingenio como de la resistencia. El mundo está lleno de lugares extremos, inhóspitos y desafiantes. Sin embargo, cada uno de ellos ofrece una lección sobre la naturaleza, la vida y la resiliencia humana. A pesar de las condiciones más severas, la vida, en todas sus formas, se abre paso, demostrando que incluso en los entornos más inhóspitos, siempre hay algo por descubrir. Nos queda una reflexión: ¿hasta dónde puede llegar la humanidad? ¿Qué nos enseña la naturaleza sobre nuestros propios límites? Los lugares más inhóspitos del planeta nos recuerdan que somos pequeños frente a la grandeza del mundo natural, pero que, a la vez, nuestra capacidad para adaptarnos es asombrosa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los rincones más extremos de la Tierra.